En pocos días conmemoraremos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pero, ¿realmente comprendes el significado detrás de esta celebración? Si crees que este día se trata simplemente de felicitar a tu mamá, hermana o amiga por ser mujeres, estás equivocado. Entonces, ¿cuál es su verdadero propósito? Te invito a ver el video completo, donde abordaremos en detalle qué es lo que realmente se conmemora en este día tan importante. Nos encantaría conocer tu opinión sobre este tema, así que no dudes en compartirla en los comentarios. Estamos ansiosos por leerte. Por otro lado, si te interesa recibir más contenido, te invitamos a suscribirte al canal. Semanalmente publicamos nuevos videos, los cuales están disponibles tanto en inglés como en español a través de nuestros dos canales de Psicología Inside en YouTube. Esto es el Inside, y sin más comenzamos. En este video abordaremos los siguientes temas y subtemas en este orden. 1. Orígenes del Día Internacional de la Mujer, contexto histórico y social que condujo a su creación. Primeras celebraciones y movimientos que lo impulsaron. 2. Significado y objetivos del Día Internacional de la Mujer, promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Reconocimiento de los logros y contribuciones de las mujeres a lo largo de la historia. Sensibilización sobre las desigualdades y la violencia de género. 3. Temas de actualidad en la celebración del Día de la Mujer, avances y retrocesos en la lucha por la igualdad de género, campañas y movimientos actuales relacionados con los derechos de las mujeres, retos y obstáculos que aún enfrentan las mujeres en diferentes ámbitos. 4. Impacto y repercusiones del Día Internacional de la Mujer, transformaciones sociales y legislativas impulsadas por la celebración de este día, cambios en la percepción y el tratamiento de las mujeres en la sociedad, inspiración y empoderamiento de las mujeres para seguir luchando por sus derechos. 5. Celebración y conmemoración del Día de la Mujer, eventos, actividades y manifestaciones realizadas en todo el mundo, reconocimiento de mujeres destacadas y líderes en diferentes campos, importancia de la participación y el apoyo de hombres en la celebración de este día. El Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo de cada año, tiene sus raíces en los movimientos obreros y feministas del siglo XIX y XX. Surgió como resultado de las luchas de las mujeres por la igualdad de derechos laborales, sociales y políticos en un contexto de discriminación y desigualdad de género generalizada. Contexto histórico y social que condujo a su creación. A finales del siglo XIX, las mujeres en muchos países enfrentaban condiciones laborales extremadamente precarias, salarios bajos y largas jornadas de trabajo en fábricas e industrias. Además, se les negaba el derecho al voto y la participación en asuntos políticos y sociales. El contexto de la revolución industrial exacerbó estas condiciones, con la proliferación de fábricas y la urbanización masiva, lo que llevó a un aumento en la explotación laboral, especialmente entre las mujeres y los niños. Este ambiente de explotación y desigualdad impulsó a las mujeres a organizarse y luchar por sus derechos. Primeras celebraciones y movimientos que lo impulsaron. El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en varios movimientos obreros y feministas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Uno de los eventos más importantes en la historia de esta celebración fue la huelga de las trabajadoras textiles en Nueva York en 1908, donde más de 15.000 mujeres marcharon por mejores condiciones laborales y el derecho al voto. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, se propuso la idea de establecer un Día Internacional de la Mujer para abordar cuestiones como el sufragio femenino, el derecho al trabajo y la igualdad de género. Esta propuesta fue respaldada por Clara Zetkin y otras líderes feministas, y llevó a la primera celebración del Día Internacional de la Mujer el 19 de marzo de 1911 en varios países europeos. A lo largo del siglo XX, el Día Internacional de la Mujer se consolidó como una fecha emblemática para la lucha por los derechos de las mujeres, con manifestaciones, marchas y actividades en todo el mundo para conmemorar los logros y continuar la lucha por la igualdad de género. Significado y objetivos del Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo de cada año, es una fecha emblemática que busca conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad de género, así como destacar sus logros y contribuciones en todos los ámbitos de la sociedad. Este día tiene múltiples objetivos que reflejan la búsqueda de la equidad y el empoderamiento femenino en todo el mundo. Promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Uno de los principales objetivos del Día Internacional de la Mujer es promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres en todas las esferas de la vida.
Esto implica abogar por la eliminación de la discriminación y la desigualdad en el ámbito laboral, político, social y económico. Se busca garantizar que las mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos que los hombres, incluido el derecho a la educación, el trabajo digno, la participación política y el control sobre sus propios cuerpos. Reconocimiento de los logros y contribuciones de las mujeres a lo largo de la historia. Otro objetivo importante del Día Internacional de la Mujer es reconocer y celebrar los logros y contribuciones de las mujeres a lo largo de la historia. Desde figuras históricas hasta líderes contemporáneas, se destaca el papel fundamental que las mujeres han desempeñado en la construcción de sociedades más justas y equitativas. Se resalta su papel en la ciencia, la política, las artes, la cultura, la educación y otros campos, así como su capacidad para inspirar y liderar cambios positivos en la sociedad. Sensibilización sobre las desigualdades y la violencia de género. Además, el Día Internacional de la Mujer busca generar conciencia sobre las desigualdades de género y la violencia contra las mujeres en todo el mundo. Se busca visibilizar y denunciar las diversas formas de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres, incluida la violencia doméstica, la trata de personas, la mutilación genital femenina, el acoso sexual y otras formas de violencia basada en el género. Se promueve la sensibilización y la educación como herramientas clave para combatir estas problemáticas y construir sociedades más inclusivas y seguras para todas las personas, independientemente de su género. Temas de actualidad en la celebración del Día de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que no solo conmemora los logros pasados, sino que también destaca los desafíos actuales que enfrentan las mujeres en todo el mundo. Algunos temas de actualidad en la celebración de este día incluyen: 1. Avances y retrocesos en la lucha por la igualdad de género. Se analizan los avances significativos logrados en la lucha por la igualdad de género, como el aumento de la representación femenina en la política, el liderazgo empresarial y otros ámbitos. Sin embargo, también se reconocen los retrocesos y obstáculos persistentes, como la brecha salarial de género, la falta de acceso a la educación y la atención médica, así como la persistente violencia de género. 2. Campañas y movimientos actuales relacionados con los derechos de las mujeres. Se destacan las campañas y movimientos contemporáneos que buscan promover los derechos de las mujeres y abordar diversas problemáticas de género. Esto incluye movimientos como Almohadilla Meto, que visibiliza el acoso sexual y la violencia de género, así como campañas por la igualdad salarial, la representación política equitativa y el acceso a la salud reproductiva. 3. Retos y obstáculos que aún enfrentan las mujeres en diferentes ámbitos. Se examinan los desafíos específicos que aún enfrentan las mujeres en diferentes áreas, como el ámbito laboral, donde persisten la discriminación y la brecha salarial, el ámbito político, donde la representación femenina sigue siendo insuficiente, y el ámbito social, donde la violencia de género y los estereotipos de género continúan siendo problemas significativos. 4. La importancia de la celebración del Día de la Mujer en la actualidad. Se resalta la importancia continua de la celebración del Día Internacional de la Mujer como una oportunidad para reflexionar sobre los logros y desafíos de las mujeres, así como para inspirar acciones y cambios positivos hacia la igualdad de género en todo el mundo. Impacto y repercusiones del Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer ha tenido un impacto significativo en diversas áreas, generando transformaciones sociales, legislativas y culturales. Algunos aspectos importantes a considerar son: 1. Transformaciones sociales y legislativas impulsadas por la celebración de este día. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer ha llevado a la promulgación de leyes y políticas destinadas a promover la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres. Esto incluye leyes contra la discriminación laboral, la violencia de género y el acoso sexual, así como medidas para promover la participación femenina en la política y la toma de decisiones. 2. Cambios en la percepción y el tratamiento de las mujeres en la sociedad. La celebración de este día ha contribuido a cambiar la forma en que las mujeres son percibidas y tratadas en la sociedad. Ha ayudado a desafiar estereotipos de género y roles tradicionales, fomentando una mayor valoración y respeto por las contribuciones de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. 3. Inspiración y empoderamiento de las mujeres para seguir luchando por sus derechos. El Día Internacional de la Mujer sirve como una fuente de inspiración y empoderamiento para las mujeres de todo el mundo. Les brinda la oportunidad de celebrar sus logros, recordar su historia y renovar su compromiso con la lucha por la igualdad de género. Además, les proporciona un espacio para unirse, compartir experiencias y fortalecer la solidaridad entre mujeres de diferentes culturas y contextos.
4. Reconocimiento de la persistencia de desafíos y la necesidad de continuar la lucha. A pesar de los avances logrados, el Día Internacional de la Mujer también sirve como un recordatorio de que aún quedan muchos desafíos por superar en la lucha por la igualdad de género. La persistencia de la discriminación, la violencia de género y la desigualdad económica subraya la importancia continua de este día y la necesidad de seguir trabajando hacia un mundo más justo e inclusivo para todas las mujeres. Celebración y conmemoración del Día de la Mujer. El Día de la Mujer, celebrado el 8 de marzo de cada año, es una ocasión importante para conmemorar los logros de las mujeres, así como para destacar las luchas y desafíos que aún enfrentan en la búsqueda de la igualdad de género. Algunos aspectos relevantes de esta celebración son: eventos, actividades y manifestaciones realizadas en todo el mundo. El Día de la Mujer se celebra con una amplia variedad de eventos, actividades y manifestaciones en todo el mundo. Estos pueden incluir marchas, conferencias, paneles de discusión, conciertos, proyecciones de películas, talleres y exposiciones artísticas. Estas iniciativas buscan concienciar sobre cuestiones de género, promover la igualdad de derechos y resaltar el papel crucial de las mujeres en la sociedad. Reconocimiento de mujeres destacadas y líderes en diferentes campos. Durante la celebración del Día de la Mujer, se destaca el trabajo y los logros de mujeres destacadas en diversos campos, como la política, la ciencia, la cultura, el deporte, los derechos humanos y la empresa. Estas mujeres son celebradas por sus contribuciones a la sociedad y se convierten en modelos a seguir para inspirar a otras mujeres a perseguir sus objetivos y aspiraciones. Importancia de la participación y el apoyo de hombres en la celebración de este día. Es fundamental reconocer que la lucha por la igualdad de género no es exclusiva de las mujeres, y la participación activa y el apoyo de los hombres son esenciales para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. En la celebración del Día de la Mujer, se alienta a los hombres a reflexionar sobre su papel en la promoción de la igualdad de género, a cuestionar los estereotipos de género y a abogar por un cambio positivo en sus comunidades y lugares de trabajo. Su participación ayuda a fortalecer la solidaridad de género y a construir alianzas más sólidas en la lucha por los derechos de las mujeres. Si quieres conocer más sobre bienestar emocional, está apareciendo un link en la parte superior derecha a nuestros videos de este tema. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que esta información les sea de utilidad. No olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo con aquellos que también desean aprender más sobre estos temas tan importantes. Asegúrate de dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre otros temas que te gustaría que tratemos en futuros videos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo viaje hacia el crecimiento personal. Cuídense y sean felices.